Buenas noches, mi nombre es Jennifer Alexandra Salguero Solano y con mi compañera Jenny Guzmán Acosta vamos a hablar sobre la Ley de Crecimiento Económico para el profesor Alexander Duque en la materia planeación tributaria. Ley de Crecimiento Económico 2010 del 2019. Ventajas y desventajas. ¿Pero qué es la Ley de Crecimiento Económico? Básicamente se trata de una reforma tributaria que trae cambios en la forma como se cobran impuestos en el país. El pasado 27 de diciembre, el presidente de la República, Iván Duque, sancionó la Ley de Crecimiento Económico, Ley 2010 de 2019, que adopta disposiciones para la promoción del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la progresividad, la equidad y la eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que, sobre esas materias, fueron impulsados por la anterior ley llamada Ley de Financiamiento, Ley 1943 del 2018, declarada inexequible recientemente por la Corte Constitucional. El objetivo principal de la reforma es impulsar el desarrollo económico del país y crear bases para disminuir la desigualdad. Según el presidente Iván Duque, se trata de una ley que impulsa el crecimiento pero que da más recursos para la inversión social. En pocas palabras, la Ley de Crecimiento Económico es el nombre que le dio el gobierno a la reforma tributaria. Es decir, con ella se modifica la forma en que el Estado recauda y administra los impuestos de las personas, las empresas y las organizaciones en Colombia. ¿Cuáles son los beneficios más importantes de la Ley de Crecimiento Económico? A continuación las vamos a mencionar, las más importantes, las que más nos benefician. 1. Tenemos la devolución del IVA para el 20% de la población de menores ingresos. Cada 2 meses serán devueltos 140.000 pesos a los hogares. Esto corresponde al promedio que pagan en impuestos actualmente los hogares en el país. A partir de julio del 2020 y por un año, la DIAN definirá 3 días en los que se eliminará el IVA para ciertos productos y por lo cual estos productos estarán 19% más económicos esos días. Estos son los productos a los que les aplicará el IVA: vestuarios, electrodomésticos, juguetes, elementos deportivos, útiles escolares. Estos elementos tienen un valor máximo por unidad para que aplique el descuento, hay que tenerlo en cuenta. Pero también para hacer válido este beneficio se deben cumplir los siguientes requisitos. 1 es que el pago debe hacerse con tarjeta de crédito, débito u otro medio electrónico. 2 que el establecimiento debe expedir factura electrónica. 3 el bien debe ser entregado el mismo día. Y 4 solo pueden comprar 3 unidades del mismo bien. Esta reforma trae consigo la eliminación o reducción del IVA para algunos productos o servicios. Estos son los más relevantes: ventas de importaciones de bicicletas, patines, monopatines y patinetas con un valor inferior a 1.780.350 pesos. No pagarán IVA las que tengan un valor superior. Pagarán solo el 5%. Aplica también para la versión eléctrica de estos productos. Vitaminas, antibióticos, algunos medicamentos quedarán sin IVA y tratamientos de belleza y cirugías estéticas serán servicios excluidos de IVA. Otro beneficio, en cuanto a las empresas, se establecieron descuentos en los impuestos con el fin de atraer inversiones extranjeras directas y fomentar la creación de empleo. En particular, el impuesto de renta de las empresas se reduciría gradualmente del 33% al 30% desde el año hasta el 2022. Otros aspectos relevantes dentro de la nueva ley son promover el primer empleo de los jóvenes entre los 18 y los 28 años, ofreciendo beneficios tributarios a quienes los contraten, personas o empresas del sector formal de cualquier tamaño. Esto ya lo estamos viendo reflejado en el país. Cambios en los impuestos de renta. Para explicar un poco sobre esto, tenemos que los intereses pagados por el ICETEX ahora pueden utilizarse como deducciones en la declaración de renta de personas naturales. Lo otro es que la tarifa del impuesto de renta sobre los dividendos ya se reduce del 15% al 10%. Recordemos que los dividendos son los ingresos que perciben los accionistas de una empresa como rendimiento de sus acciones.
Lo otro son los cambios en retención de la fuente de personas naturales. Por ejemplo, el rango inferior para hacerse retención en la fuente aumenta, pasa de 3.097.000 pesos a 3.382.665 pesos. Esto quiere decir que algunas personas ya no les harán retenciones. Y lo otro es que el segundo rango también se modifica, ya irá desde 5.341.000 pesos mensuales hasta 12.818.000 y se les aplicará una tarifa del 28% después de las deducciones a las que tiene derecho. Otro beneficio es el cambio en seguridad social para pensionados. Anteriormente, todos los pensionados debían pagar el 12% mensual de su ingreso al sistema de salud obligatorio. Ahora quienes tengan pensión de un salario mínimo pagarán solo el 8% en el año 2020 y el 4% a partir del año 2022. Y para quienes tengan una pensión de menos de 2 salarios mínimos se reduciría del 12 al 10%. Algo adicional que cabe la pena resaltar es que se elimina el 4 por mil en el retiro de cesantías. Y el impuesto al consumo en ventas de bienes inmuebles se eliminaría también. Ahora vamos a hablar de las desventajas que trae esta ley de crecimiento económica a nuestro país. Continuando con la temática propuesta, seguimos con las desventajas más importantes de la Ley de Crecimiento Económico. En este sentido tenemos que desde la ANIF, Asociación Nacional de Instituciones Financieras, se piensa que la principal falla de esta ley radica en la insostenibilidad fiscal que se está generando por el drenaje de la tributación agregada. En este sentido sucede que la administración del presidente Iván Duque insistió en reducir la tributación empresarial, pero sin asegurar compensaciones adecuadas a través de una mayor cobertura del IVA al 19%. Por otro lado, tenemos un menor impuesto de renta para las empresas. De esta forma, lo que se quiere decir es que las anteriores reformas tributarias o las últimas reformas tributarias han venido reduciendo el pago de efectivo del impuesto de renta de los grandes contribuyentes. Es decir, en el año 2011 pasó de un orden del 35% al 25% en el año 2019. ¿A qué se debió esto? Lo anterior se da como resultado de haber desmontado el impuesto a la riqueza, lo cual se reguló en la Ley 1739 del año 2014. También se estableció un cronograma descendente en la tasa marginal del impuesto de renta, que pasó del 40% en el año 2017 al 33% en el año 2019, lo cual se reguló en la Ley 1819 de 2016. Por otro lado, para la entidad ANIF, se dice que la aceleración en el desmonte de la renta presuntiva en un país como Colombia poco ayudará a los esfuerzos antievasión, que es uno de los principales objetivos de la Ley de Crecimiento Económico o Ley 2010 de 2019. Por otro lado, tenemos la devolución del IVA pagado por bienes de capital. Según el análisis de la ANIF, esta es la medida más costosa adoptada por la ley, ya que reduce en 0.6 puntos la relación recaudo neto entre el Producto Interno Bruto, indica la entidad, ya que la evidencia empírica a nivel internacional y local muestra que la elasticidad de la inversión a los impuestos sobre el capital es baja. De ahí nuestro escepticismo sobre su impacto sobre el crecimiento económico, indica la entidad. Continuamos con el descuento del ICA sobre el impuesto de renta.
En este sentido, se manifiesta iniciando en un 50% de lo tributado para el año 2020 y 2021 y llegando al 100% en el año gravable 2022. Esta medida estaría drenando en un menos 0.3% del Producto Interno Bruto el recaudo al año 2023, según análisis realizados por la ANIF. Tenemos también mayores exenciones a la tributación empresarial, lo que quiere decir que además de las exenciones del IVA, dado a algunos sectores productivos, como fue el caso de los farmacéuticos, vehículos eléctricos, entre otros, queda todavía por cuantificar la perforación tributaria generada a través de las mega inversiones y las múltiples exenciones otorgadas a la economía naranja. Tenemos también la sobretasa en el impuesto de renta pagado por el sector financiero. En este punto, ANIF afirma que los reparos del mismo Ministerio de Hacienda no pudieron sobreponerse a la economía política del trámite de la Ley de Crecimiento Económico en el Congreso. Y para concluir, tenemos que las personas naturales son las que terminan llenando los huecos fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no se compadece en castigar a los contribuyentes de ingresos medios y bajos, como ocurre con los asalariados y los trabajadores independientes, los cuales integran en su gran mayoría la clase media y baja colombiana. Esto último se refleja en la actitud poco leal del gobierno nacional y del Congreso de la República. El primero al haber patrocinado y el segundo al haber aprobado la medida que coloca a los independientes ante la siguiente disyuntiva: solicitar costos y gastos en los que incurre al desarrollar sus actividades o tomar el 10% de sus ingresos como exento, lo cual está establecido en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Para todas las rentas de trabajo, 25% limitado al 40%. De esta forma, se puede concluir diciendo que la opción aparece rodeada de un descarado y a la vez tono burlesco a las sentencias de la Corte Constitucional, que en 3 ocasiones declaró inexequibles las normas de las 3 últimas reformas tributarias, las cuales buscaban evitar el ejercicio del legítimo derecho de los independientes a depurar sus ingresos con costos y gastos, sin más limitaciones que las legales propias de todo contribuyente. De esta forma, quisimos resaltar los aspectos más relevantes de la Ley 2010 de 2019 o Ley de Crecimiento Económico, resaltando las ventajas y desventajas incluidas en la ley. Muchísimas gracias por la atención prestada.